Hola a todos. Bueno, vamos a trabajar el texto de Entel, que lo tenemos un poco perdido en el tiempo, y la idea es que, o sea, acompañe algunas frases que yo marqué para que ustedes más o menos entiendan eh, de qué viene la cosa, ¿no? Es un texto muy complicado y tiene como, no complicado porque sea de difícil lectura, sino es complicado porque tiene como que muchos textos a los cuales hace referencia que ustedes nos conocen. Entonces está bueno que lo vean, que lo conozcan, que lo puedan desarrollar. Arranco en la página 114 y me voy a la 117, donde ahí yo marco un texto, una parte que dice: los films, la radio, las publicaciones periódicas, antes que una serie desordenada de expresiones culturales, constituyen un sistema tendiente a la uniformidad. La tendencia era advertida también en aquellas sociedades que, asumiendo esa cultura como propia, confiaban en su carácter igualitario y democratizante. Justamente la crítica hacia esas formas pseudo-democráticas produjo reflexiones agudas e iluminadoras como la siguiente: la abolición del privilegio cultural por liquidación no introduce a las masas en dominios que les estaban vedados, sino que en las condiciones sociales actuales contribuye justamente a la ruina de la cultura. Esto tiene que ver con que la idea que tiene la Escuela de Frankfurt sobre la industria cultural es que la reproducción de los films y todo es absolutamente homogeneizante, o sea que unifican a toda la sociedad, o sea, mantienen el mismo nivel de consumo en todas las personas, o sea, todos van a empezar a consumir lo mismo, y al mismo tiempo, digamos, no son necesariamente igualitarios en sí mismos, sino que son eh, un sistema tendiente a la uniformidad, que tiende a unificar a todos, y al mismo tiempo, obviamente, son de la idea de que justamente atrofian, ¿no? Que no es que uno, porque miramos todo lo mismo, vamos a desarrollar alguna visión un poco más eh, desarrollada de eso. Entonces, la industria cultural, vamos al siguiente, que es perdón, la 119 acá, marco la industria cultural por medio de la producción estandarizada de la diferenciación, esta parte es muy importante, otorga al público la posibilidad aparente de elegir, pero en realidad ofrece indiscriminadamente a todos aquellos que la sociedad en el mismo procedimiento va a quitarles. O sea, nos ofrece indiscriminadamente la idea de que podemos elegir, de que tenemos la posibilidad de elegir entre productos, en definitiva, pero en definitiva productos que son todos iguales, porque uno puede pensar, bueno, yo elegí este tipo de celular, pero ese celular está construido por millones. O puedo elegir, por ejemplo, ver una película, y esa película a mí me gustó tal serie, pero esa serie, sin embargo, se repite. Y puedo creer que en mi familia soy la única persona que le gustó esa serie, pero es verdad que hay millones de personas que también la van a ver. Entonces, es un marco regulado de elección, no es un marco abierto de elección, sino que es una posibilidad. Y esto que es muy importante es que es en el mismo procedimiento que te da esa capacidad de elección, te quita otro tipo de elecciones que tienen que ver con, por ejemplo, eh, qué tipo de vida podés llevar adelante. Digamos, si uno nace en un determinado contexto, es muy difícil, digamos, revertir ese contexto para cualquiera. Digo, para una persona de clase alta también, digo, es difícil ser pobre siendo de clase alta porque tiene un montón de, digamos, de lecciones que no puede escapar, que son lecciones dadas también para esa clase social. En ese marco, dice, entonces, la Escuela de Frankfurt no dirigió su implacable crítica a la industria cultural porque fuera democrática, sino precisamente porque no lo era. En ese marco, el hombre cree poder moverse como un sujeto libre cuando en realidad su comportamiento es adaptación a una legalidad y una racionalidad que sirve para someterlo. O sea, mientras creemos que elegimos esa realidad, ese sujeto libre que finalmente está tratando de desarrollar, no lo que nos está dando a elegir finalmente es un sometimiento. Una idea de que nosotros nos estamos sometiendo eh, a un mundo, digamos, que en definitiva nos va a someter, es una elección ya, digamos, dada. La apariencia de libertad
de elección del sujeto frente a los productos de la industria cultural pone de relieve su falsedad al promover una libertad donde las opciones a tomar ya fueron tomadas por el mercado, que es el que verdaderamente elige. Se trata de una situación paradojal en la que la cultura industrializada es aparentemente democrática, pero produce la conformidad de una sociedad profundamente injusta. Esto es clave. Digamos, mientras nosotros creemos que elegimos dentro de un mercado, el que eligió por nosotros es el mercado, y lo que el mercado va socavando finalmente es una sociedad injusta, donde unos tienen los medios de producción y otros no los tienen. Esto es lo que es la base de la idea de la industria cultural de Adorno y Horkheimer en la Escuela de Frankfurt. Esta es como la frase clave, digamos, de su idea, ¿no? Ellos creen en la idea de la manipulación, o sea, que los medios, que la industria cultural manipula de alguna manera una forma de ver el mundo alienada, o sea, alienada, marxista, alienada, ese término de alienación es marxista, digamos, alienada que nos, de alguna manera, nos ofrece un montón de situaciones. Bien. Vamos a la siguiente página, 121. Como ha señalado Horkheimer en la crítica de la razón instrumental, sobrevivir implica para el individuo la adaptabilidad a la coerción de la sociedad que lo somete, salvo que opte por ofrecer resistencia. Pero sucede que quienes que son demasiado débiles para enfrentarse con la realidad no tienen más remedio que extinguirse identificándose con ella. Esto es muy importante porque la razón instrumental es para sobrevivir en un mundo como este, tenemos que adaptarnos de tal manera que no podemos, digamos, salir. O sea, no es que yo, por más que critique la industria cultural, voy a dejar de consumir industria cultural. O sea, necesariamente para seguir viviendo tengo que estar dentro de esa industria cultural. O sea, y en realidad es muy difícil plantear un modelo alternativo dentro de la industria cultural. O sea, ese es de alguna manera el punto, digamos, ¿no? Porque hay una razón instrumental que necesariamente nos involucra a esa industria cultural. El siguiente punto es en la 123, donde dice: trabajo y ocio, que en apariencia constituyen instancias opuestas, están inscritos en la misma racionalidad. El descanso se asemeja al trabajo. Precisamente la fuerza de la industria cultural reside en su unidad con la necesidad producida y no con el conflicto con esta, ya sea a causa de la omnipotencia o la impotencia. Este es el punto clave donde radica la industria cultural. ¿Dónde se va a ocupar la industria cultural? Es la industria cultural, es una industria, dentro del mundo del trabajo es una industria, produce ganancia y produce también explotación y alienación. Pero al mismo tiempo, ¿dónde está ubicada esa industria cultural? ¿Dónde necesita ubicarse? En el espacio de ocio del trabajador, en el espacio del tiempo libre. Entonces la industria cultural necesita la unidad de esas dos cosas, la unidad del trabajo y la unidad del ocio, para poder articular la producción y el mercado, ¿no? Que es donde va a funcionar, que es el mercado donde va a residir esa industria cultural. De ahí, muy bien, eso acá. Creo que eso es todo. Creo que es todo. Sí, es todo. Bueno, esas son las frases que yo quería marcarles y para que tengan en cuenta, tengan idea de acá en adelante, es que no solo la industria cultural es el único concepto, sino que advierte el concepto de manipulación, el concepto de razón instrumental, que recién lo vimos, y finalmente una parte muy importante de la industria cultural es el tema del aura, digamos, de la reproductibilidad de la obra de arte, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando esto lo plantea Benjamin, ¿no? Donde tenemos una obra de arte y ese momento instantáneo de la obra de arte se pierde por la reproducción técnica. Esto es un tema muy interesante, pero al mismo tiempo muy polémico, ¿no? Porque muchos podrían decir hoy que esa aura, digamos, también está en una película, o esa aura puede estar dada en alguna experiencia teatral actual, digamos, ¿no? Del teatro. Bueno, con esto los dejo y espero que les sirva y vamos a avanzar ya con otras cosas ya no de industria cultural, sino hacia otro lugar de la materia. Les mando un abrazo y quédense en casa. Chau, chau.